buenos días a todos, alumnos de la Sorbonne, Máster 1 de Negocios Ibero-Latinoamericano. La profesora Yael Vilmarroa, gran amiga de mucho tiempo, es quien nos invita a nosotros a compartir, a generar este puente año tras año. Y hoy una experiencia diferente. Los últimos 2 años, por pandemia, no pudimos venir y tuvimos que generar esta conexión en forma virtual. En esta oportunidad es raro porque mientras vean este video yo voy a estar al lado de ustedes. Hemos aprendido en estos tiempos que podemos utilizar diferentes maneras de estar presentes y hoy estamos haciendo ejercicio de eso. Hoy les voy a contar y les voy a presentar a Alejandro Melamed. Pero antes de eso, les quiero contar algo más. Ustedes saben que el año pasado, inspirado en los libros de Alejandro Melamed, trabajamos sobre el futuro del trabajo. Y esta vez es, y el trabajo y el futuro ya llegó. De eso vamos a hablar en un ratito. Y como Alejandro es escritor, además de muchísimas otras cosas que luego escucharemos y aprenderemos, en función de los libros, inspirado en los libros, quiero hacer un pequeño prólogo en honor a esta entrevista. Cuando un día soñé que quería entrevistar a Alejandro Melamed, pensé en algo que había vivenciado en el 2015. Había escrito mi primer libro que se llama El ejercicio de la libertad. Me había llevado 10 años escribirlo y me faltaba algo importante para mí, que era quién iba a ser el prólogo. Investigando me di cuenta que la doctora Sonia Badi, especialista en redes de trabajos y de conceptos y de filosofía, podría llegar a ser quien escriba el prólogo. No la conocía, era inalcanzable, no podía llegar a ella. Sin embargo, utilizando los canales posibles de comunicación, me presento y ella gustosa me dice que va a leer el libro y en función de eso vería si me acompaña en el prólogo. Esto es simplemente contarles que escribió el prólogo del libro El ejercicio de la libertad. ¿Y por qué les quiero contar esto? Porque también soñé con hacerle la entrevista a Alejandro Melamed y compartir hoy en este aula. Y dije, ¿por dónde empiezo? Bueno, empiezo por escribirle. Y Alejandro respondió. Y cuando le conté que esta entrevista era para presentar en el aula de la Sorbonne a ustedes, él aceptó inmediatamente. Entonces, esto les quiero contar como prólogo, en función del tema que vamos a trabajar, sobre el futuro del trabajo ya llegó, distintas maneras de arribar esto que está llegando, que desde mi lugar lo vivo con mucho entusiasmo, coraje y desafío a aquello que no sé cómo abordar y de repente se encuentran y se abren caminos. Espero que este pequeño ejemplo de cómo abrir posibilidades, diseñar futuros, sea también importante en esta conversación. Y ahora sí, Alejandro, muchas gracias por estar aquí. Por favor, un gusto, un placer estar con vos, Debbie, y también con todos los alumnos que están ahí, que me imagino que tendrán una energía increíble y, por supuesto, mucho talento, eso lo descarto, ¿no? Así que para mí un orgullo, un privilegio y un placer poder hacerlo, y obviamente con toda la transparencia que corresponde, y seguramente no tengamos muchas respuestas o algunas las tengamos nada más. Tal vez el principal desafío para nosotros va a estar en dejar planteadas las preguntas para que cada uno encuentre su propia respuesta. Pero estamos en un tiempo de la historia donde antes se pensaba que quien educaba o quien lideraba un equipo tenía que tener todas las respuestas. Hoy lo que se dice es que esas personas ya no existen. Lo que sí existen son aquellas personas que pueden inspirar a partir de las preguntas que generan que cada uno pueda descubrir su propia respuesta. Estoy completamente de acuerdo. Mi libro de cabecera de Edmund Chávez, el libro de las preguntas. Ah, mira vos, impresionante. Sí.
Mientras tengamos preguntas, diría, tenemos vida. Totalmente, totalmente. Entonces, me gustaría que nos cuentes quién es Alejandro Melamed. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Lo primero que tengo que decir es que soy un hombre de familia, que estoy casado hace 33 años con mi esposa, que tenemos 2 hijos, Natalie, que tiene 31 años y que hace exactamente hoy, 29 días, nos dio nuestro primer nieto, Franco. Uri, mi hijo menor, que tiene 27 años y en este momento está trabajando en España. Es economista, mi hija es diseñadora gráfica y tiene un MBA, un máster en Barcelona. Eh, a ver, ¿quién soy yo respecto a lo que se refiere a mi trayectoria profesional? De carrera soy contador público, después hice mi doctorado en ciencias económicas, todo esto en la Universidad de Buenos Aires. Un doctorado es un desafío que lleva muchísimos años, más de 10 años es de investigación acá. Eh, Profesionalmente trabajé primero en Arthur Andersen como consultor, fue 8 años ese proceso, después trabajé 3 años como gerente de recursos humanos y gestión del cambio, una compañía alimenticia muy, muy importante, se llama Molinos Río de la Plata, y después trabajé 17 años en Coca-Cola, donde fui el vicepresidente de recursos humanos para Latinoamérica Sur. Tenía a mi cargo Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Argentina. Y la verdad que fue una experiencia sensacional. En la mitad de eso trabajé un periodo también en la Unión Europea, estuve basado en Bruselas, cerca, digamos, donde están ustedes, y hace 7 años desarrollé mi consultora, que lo que hago es trabajar con las principales compañías de Iberoamérica en 2 o 3 aspectos bien puntuales. Por un lado, doy conferencias y he dado conferencias en más de 15 países y cientos de conferencias con los públicos más diversos. Punto número 1. Punto número 2, lo que hago es un servicio de confidential advisory, es un proceso de diálogo en profundidad y es una integración del coaching, mentoring, listening y teaching, todo junto con los número 1 de las empresas más importantes de Latinoamérica, de Iberoamérica en realidad también. Y lo que hago también, a partir de esto que es una derivada, son ejercicios de team building para equipos de alta dirección. Soy un apasionado, me encanta lo que hago, la verdad que lo disfruto todos los días, el estar con gente y el poder intervenir en distintos tipos de organizaciones me apasiona. Y bueno, como un subproducto de todo esto, en algún momento lo que hice es primero llevar mi tesis doctoral al primer libro, que se llama Empresas Depredadoras, y a partir de ahí fui descubriendo diferentes temas que me fueron interesando y con eso fui incorporando material hasta llegar a lo que ahora, hace 2 semanas, acabo de publicar, que es el nuevo libro El futuro del trabajo ya llegó. Hay un detalle que no es menor. Yo tengo en mi trayectoria profesional en los últimos años un momento que es un punto de inflexión. Estuve en Singularity University, donde tal vez es el espacio que mayor conexión hay entre las tecnologías más disruptivas y los grandes problemas que hay en el mundo. Y ahí se generó mi interés en el futuro del trabajo y a partir de ese momento me puse a investigar. En el 2017 publiqué El futuro del trabajo y el trabajo del futuro y ahora acabo de publicar El futuro del trabajo ya llegó y El trabajo del futuro también. Así que esto es, digamos, long story short. Muchas gracias. Sonrío porque, bueno, contagia alegría y estoy pensando en los detalles. Por un lado, eh, para la segunda pregunta, te voy a pedir que hables un poquito más despacio, Dale, cómo no. porque muchos de los alumnos tienen el lenguaje, el español como segunda o tercera lengua. Perfecto. Entonces, nada, estamos para eso, para ir conversando en algo tan rico como pensarnos en el trabajo del futuro ya llegó. ¿Me podrías responder y respondernos, ¿sí? ¿Qué es lo que llegó? Está muy bien. A ver, cuando publiqué en el 2017 El futuro del trabajo y el trabajo del futuro, lo que hacíamos ahí era proyectar las tendencias en cuanto a futuro del trabajo para los siguientes 15 años aproximadamente, de 10 a 15 años.
¿Qué es lo que sucedió? La pandemia generó lo que se llama el fenómeno de la doble disrupción. ¿Qué significa doble disrupción? Por un lado, la automatización y por el otro, el efecto de la pandemia. ¿Qué hizo esto? Acelerar los tiempos y todo aquello que se visualizaba para 10 o 15 años se hizo realidad. Y hay un concepto que para mí es el que sintetiza gran parte de lo que sucedió. No es un tema tecnológico. Cuando estuve en un programa en el MIT, un profesor, me acuerdo que había dicho, la próxima revolución no va a ser tecnológica, sino la manera como colaboramos entre nosotros. Esto habrá sido año 2018 o 2019. En ese momento no entendía a qué se refería. Hoy me doy cuenta que todos nosotros, en todo el mundo, hemos modificado de raíz nuestra manera de colaborar, que es colaborar es trabajar en conjunto. En conjunto, laborar, trabajar. Ahora, los cambios que se produjeron son en diferentes planos. Por un lado, es el plano de las personas, que todos hemos cambiado mucho. En segunda instancia, los espacios laborales. En tercera instancia, las culturas y los liderazgos. En cuarto lugar, lo que se llaman las dinámicas laborales. Y todo esto, en realidad, nos repercute en que todos nosotros empezamos a buscar algo que cada vez es más importante, que es el propósito. El propósito es nuestra razón de ser. El propósito es ese sueño que nos quita el sueño. Y de alguna manera, todos hemos tenido tiempo para reflexionar, para poder mirarnos hacia adentro y poder entender para qué estamos en el mundo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El fenómeno que se está observando, que muchos lo llaman la gran renuncia a esto, es que muchas personas se dieron cuenta que trabajan en organizaciones donde sus propósitos no coinciden o no están alineados con el propósito personal. Entonces, muchas personas en todo el mundo, en este momento, están decidiendo de qué quieren trabajar, con quién quieren trabajar y dónde quieren trabajar. Todo esto es un proceso que se dio en muy poco tiempo, pero con impactos tremendos. De alguna manera, para sintetizar lo que está sucediendo, yo les diría que es como que cambiamos nuestro sistema operativo. No es que hicimos pausa y volvemos para atrás, no. Esto fue un reseteo de los modelos laborales que también tenemos que entender, estamos en un momento fundacional de algo que va a repercutir por muchos años, con lo cual todos nosotros pertenecemos a lo que se llama la generación C. ¿Qué es la generación C? Es la generación del COVID-19, del coronavirus, de la cuarentena. Y todos nosotros vamos a responder dentro de 2 años, 5 años y 10 años, ¿cuál fue nuestra respuesta? ¿Cuál fue nuestra actitud en este momento de la historia? Que, y esto también es interesante, fue el primer laboratorio universal, pero donde todos los que vivimos en el mundo estuvimos expuestos ante los mismos estímulos. Y esto generó un fenómeno antes, pero absolutamente impensado. De esto se trata, que el futuro del trabajo ya llegó. Clarísimo, Alejandro. Se me ocurre una palabra también que empieza con C, que es corresponsables. Sí. Por poder responder, esto de corresponder, respuesta, y por otro lado, cuánto tuvimos que ver en la responsabilidad que aconteció lo que aconteció. Bien, a ver, está muy bueno porque justamente la palabra que resuena ahí es la palabra responsabilidad. Y responsabilidad es la habilidad de responder, justamente. Entonces, yo creo que todos somos responsables de esto y lo que se está visualizando también es que se están distinguiendo las actitudes que adoptamos frente a este tipo de fenómenos. Y hay muchos que se victimizan y quieren dar lástima, pero lo que no se dan cuenta que la lástima lastima. Y lo que sí tenemos que pensar, que hay muchos otros que se posicionaron como protagonistas de la historia. Y en ese protagonismo de la historia, lo que hacen es no narrar, no el storytelling, como muchos
suelen mencionar, sino lo que es pasar del storytelling al story doing, del story doing al story living, pero fundamentalmente del story living al story being. ¿Qué quiero decir con esto? A muchas personas les encanta hablar del cambio, pero a pocas personas les gusta cambiar. Hoy lo que se espera de cada uno de nosotros es que seamos actores protagónicos y que seamos el cambio, no que hablemos del cambio, sino que nosotros mismos seamos el cambio. La pregunta que yo les hago a todos los líderes con quienes interactúo es: ¿cuándo fue la última vez que tuviste la primera vez de algo? Esa fue la oportunidad que cambiaste. ¿Y saben lo que vemos? Que la mayoría de los líderes hablan del cambio, pero ellos no cambian absolutamente nada. Y cuando eso sucede, es como el cimiento del fracaso de los procesos de cambio. Cuando uno se pregunta por qué fracasan 3 de cada 4 proyectos de cambio o de transformación cultural o de transformación digital, la razón número 1 es que los que lideran el proceso lo dicen, pero no lo sienten, no les vibra adentro. Y ese es el principal desafío, que los que lideran sean el cambio que quieren transmitir. Excelente, Alejandro. ¿Qué te parece si para despedirnos en esta primera instancia, por primera vez que vendrán tal vez más encuentros, más posibilidades de conversaciones, me gustaría, si estás de acuerdo, que podamos generar un puente de comunicación con los alumnos para que ellos puedan responder y escribirte a un correo que les voy a dar, si me permitís, Sí, acerca de la pregunta que hiciste sobre cuándo fue la última vez que generaste algo nuevo. Siempre el tema de la pregunta es realmente muy entusiasmante y de hecho mi libro empieza cada capítulo con 3 preguntas. La idea siempre es poder desafiar a que el lector y cada persona pueda tener su propia respuesta. No hay una única respuesta, lo que sí existen es la curiosidad que nos genera la pregunta y a partir de ahí poder encontrar cada uno su propia respuesta. La manera para contactarse conmigo, creo que todos los que trabajamos en el mundo profesional debemos reconocer que LinkedIn es nuestro documento nacional de identidad, con lo cual la sugerencia es que, aplicando la curiosidad, cada uno de nosotros indague rápidamente dónde estoy, se contacte y a partir de eso, obviamente, iniciar el vínculo. Hoy en día todos dejamos una huella digital, todos tenemos algunos lugares donde nos pueden rastrear, donde nos pueden encontrar, con lo cual en el mundo profesional, más que nunca, tenemos que utilizar esta gimnasia para poder generar vínculos duraderos con personas independientemente del lugar donde se encuentren, porque estamos solamente a un clic de distancia. Gracias, Alejandro, por este espacio, por la oportunidad de encontrarnos y de reencontrarnos. Creo que cada uno de nosotros de esta conversación va a quedar en sí incógnitas, preguntas, nuevas maneras de rediseñar los destinos de cada quien, los caminos, y esta es la invitación. Así que en nombre del Máster 1 de la Sorbonne, de mi amiga Yael Vilmarroa, y en mi nombre agradecerte por este espacio y el compromiso de seguir juntos por un camino nuevamente a diseñar como lo planteaba. Bueno, el placer es mío, muchas gracias por la oportunidad y sin dudas tendremos nuevos momentos, nuevas experiencias para poder seguir conectando, aprendiendo, creciendo y preguntándonos cada vez nuevos interrogantes que nos permitirán llegar a nuevos destinos. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Chao.